Me gustaría recapitular un poco y recordaros que estamos hablando de una serie acerca de que Dios está haciendo algo nuevo. Yo así lo estoy sintiendo. De hecho, pues el lema, el texto sobre el que reflexionábamos en el retiro de iglesia partía de esta idea acerca de que Dios está haciendo algo nuevo que ya ha comenzado. En mi vida es una realidad. Y recordábamos que, bueno, esto nos inspiró para esta serie y comenzábamos señalando en la serie que tus pensamientos controlan tu vida. Tal como nos dice Proverbios 4:23, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Pero también vimos que en este texto señala que tengamos cuidado, que cuidemos nuestros pensamientos. Y ello está señalando, está significando que tú tienes una elección y esa elección es que tú puedes controlar los pensamientos que van a controlar tu vida. En el segundo mensaje vimos que si no aprendemos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, no vamos a vivir la vida por la cual Cristo murió para darnos. Una vida de paz con Dios y con nosotros mismos, una vida de gozo real y donde experimentamos la capacidad para vivir la vida que Dios diseñó para nosotros, ¿verdad? Y consideramos también las palabras de Pablo cuando nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto significa que podemos aprender a pensar como Jesús. Y el primer punto que desarrollamos en este mensaje, el anterior, era que cuando yo aprendo a pensar como Jesús, cuando tengo la mente de Cristo, sé perfectamente quién soy yo, de igual manera que Jesús sabía perfectamente quién era Él. Ahora, el problema es que muchas veces esa imagen de quién soy yo está muy distorsionada, porque hay muchos que opinan. En el mundo nos colocan etiquetas, dicen cosas acerca de nosotros que nos creemos. Por otra parte está lo que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos y, en definitiva, muchos llegan a no saber realmente quiénes son, ¿verdad? A no saber quién soy yo. Esta historia que os voy a contar está basada en hechos reales. No es un cuento, ¿eh? Os voy a contar algo que ha ocurrido realmente, omito los nombres, no porque los conozcáis, no los conocéis, pero por una cuestión de delicadeza. Y es la historia de una señora que después de muchos años de vivir sola, decidió rehacer su vida. Y no se le ocurrió otra cosa que acudir a una página de contactos. Así que buscó en internet una página de contactos y pues en la web encontró por casualidad a un hombre con el que empezó a chatear, un hombre un poco más joven que ella. No era importante este dato. La cuestión es que las conversaciones empezaron a ser muy fluidas, naturales, entretenidas, divertidas, y empezaron a empatizar, a ver que tenían muchas cosas en común. Y lo más importante es que él se mostraba interesado por ella y quería conocerla personalmente. Así que un día por fin quedaron para cenar y esta mujer estaba tan emocionada que fue a la peluquería que le hicieran un nuevo corte de pelo. Esto que no sé si es parte de la psicología de las mujeres, que cortan el pelo distinto, un nuevo corte, una nueva vida, ¿no? Ya se sienten empoderadas, que se dice hoy. Bueno, la cuestión es que se compró un vestido nuevo, se arregló con esmero para acudir a la cita de esa noche y cuando llegó al restaurante a la hora acordada, allí estaba él, no faltó. Allí estaba en una mesa, en la esquina, esperándola, se saludaron, empezaron a hablar durante unos minutos y de repente él se levanta de la silla y le dice con cierto desaire, no estoy interesado, gracias. Y se marchó. Aquellos que habéis sentido el rechazo alguna vez sabéis lo doloroso que es, ¿verdad? Y hasta tal punto esta mujer estaba herida que no era capaz de moverse, no era capaz de reaccionar, estaba paralizada. Y cuando se pudo recomponer un poco, sacó de su bolso el teléfono y empezó a contarle a una amiga lo que le había ocurrido. Y la amiga le dijo, bueno, ¿qué esperabas? Estás gorda, eres fea y vieja, estás llena de arrugas. Tu vida es aburrida, no tienes nada interesante que decir. ¿Por qué un hombre guapo como este se iba a fijar en una perdedora como tú? Tremendo, ¿no? Sorprendente. Que un amigo o una amiga te pueda hablar de esa manera tan cruel. Pero quizás sea menos impactante si os digo que no fue una amiga quien le dijo eso. Esa mujer no había llamado a nadie. En realidad esas palabras se las estaba diciendo ella a sí misma. Era esa conversación interna que ella tenía
y disimulaba con el teléfono. Yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Repetimos una y otra vez palabras hirientes como un hábito doloroso que nos machaca y nos automachacamos a nosotros mismos. Además, esos pensamientos negativos se convierten en profecías de autocumplimiento porque creemos que son verdad. Los admitimos como que todo eso es la realidad y por tanto nos conducimos y nos comportamos respondiendo a esto que pensamos que somos. Y nos decimos cosas como estoy como una vaca, toda la ropa me sienta fatal, soy un fracasado, no sirvo para nada, jamás voy a encontrar trabajo, nada me sale bien, nunca podré controlar mi carácter, nunca seré libre de esta adicción, mi vida no vale para nada, olvídalo, tú no podrás hacerlo, ni lo intentes, este no es tu lugar. Tendría que haber dicho esto mi jefe, pero es que soy un cobarde, no le importo a nadie, en realidad nada importa nada. Y es cierto que nuestra imagen, lo que pensamos de nosotros mismos, está totalmente distorsionada. Y por eso, la consecuencia es que muchos viven de cualquier manera porque no se dan ningún valor. Y permiten que otros los cosifiquen, que los utilicen, incluso a veces sexualmente, ¿verdad? Porque no se dan ningún valor. Pero, como estábamos diciendo, Dios quiere hacer algo nuevo. Dios nos está llamando a tener una pauta de vida más elevada. Nos dice que ya no tenemos tiempo para perder el tiempo, para vivir de cualquier manera. Hay un cambio, hay un avivamiento, hay un renacer espiritual que Dios quiere traer a nuestros corazones y que, como vemos desde el principio, tiene que comenzar con nosotros. Dios no lo va a hacer sin nosotros. Por eso Él nos dice que ya es hora de despertarnos del sueño, que seamos conscientes de este momento y que hagamos un cambio en nuestra forma de vivir. No me lo estoy inventando, vamos a leerlo en la Biblia porque literalmente esto es lo que dice Romanos 13 a partir del verso 11. Haced todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertéis del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revestíos del Señor Jesucristo y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Como ya hemos dicho, el cambio no comienza por tu conducta, el cambio comienza en tu pensamiento. Así que para cambiar tu forma de vivir, tienes que cambiar tu forma de pensar. Eso es lo que nos dice la Biblia en Efesios. Renovaos en la actitud de vuestra mente. En otras palabras, si quieres tener una vida nueva, si quieres libertad y gozo, si quieres una nueva perspectiva con visión y esperanza, no lo vas a conseguir cambiando tu comportamiento, sino cambiando tu forma de pensar. Es lo mismo que nos dice Pablo escribiendo a los romanos. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que, si quieres conocer la voluntad de Dios, entonces tienes que pensar de forma diferente. En otras palabras, cuando dejas de conformarte al patrón del mundo, Dios comienza a transformarte al patrón de su voluntad, pero comienza con tu forma de pensar. Así que quiero definir algunos términos porque es importante que entendamos la diferencia entre conformarse y transformarse. Conformar significa dar forma, poner en un molde, convertir en lo mismo, comportarse de la misma forma, ser de la misma opinión y ajustarse al criterio de los demás. ¿Y cuántas veces, con cuánta frecuencia no es esto precisamente lo que hacemos? Queremos encajar, queremos conformarnos, queremos encajar en el molde del mundo y a veces sin siquiera cuestionarlo, hacer lo que el mundo dice que hay que hacer y lo aceptamos todo. Pero Dios dice, no te conformes al patrón del mundo. Deja de intentar encajar en el mundo. ¿Por qué? Pues porque no perteneces a este mundo, vives en un reino distinto. Le has prometido lealtad a Dios y le has entregado tu vida. Y Dios tiene valores diferentes y una forma de vivir diferente a la del mundo. No solo dice que dejes de tratar de encajar,
sino que no solo que dejes de tratar de ser como todos, y especialmente en este tiempo donde algo que se ha hecho generalmente aceptable o mayoritariamente aceptable, no significa que sea normal a la luz de la palabra de Dios, ni siquiera que sea bueno. Dios te dice, te estoy llamando a salir del mundo. Precisamente la palabra iglesia, en griego, eklesia, significa literalmente llamados afuera. Dios nos llama a ser parte de su pueblo, a ser su iglesia, a ser su cuerpo, pero ello significa aún salir del mundo. Y si tú quieres marcar una diferencia en el mundo, entonces tienes que pensar diferente. No te conformes a las formas del mundo. Dios te está llamando a algo mucho más elevado. Pablo continúa diciendo, no os conforméis, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y transformar significa transmutar, convertir algo en otra cosa, cambiar la naturaleza, el carácter o la personalidad de alguien. Si entendéis lo que estamos diciendo, conformar significa tratar de encajar algo, habla de un cambio externo, mientras que transformar es un cambio que ocurre de dentro hacia afuera. Conformar se trata de cambiar la apariencia, transformar se trata de cambiar la naturaleza interna. Conformarse tiene que ver con conductas, con encajar en un molde. Transformarse tiene que ver con el carácter, con la naturaleza, con la personalidad. Y la Biblia dice que la forma de transformarnos no es tratando de actuar como el resto del mundo, sino cambiando nuestra forma de pensar, dando un giro de 180 grados, dirigirnos en otra dirección y convertirnos en un nuevo yo que está siendo transformado a la imagen de Jesús. ¿Cómo se da esta transformación? Pues si queremos ser personas que sepan perfectamente quiénes son y que conozcan la voluntad de Dios para sus vidas, necesitamos entender otras dos palabras. La primera es arrepentimiento. Hablamos de ello en el mensaje anterior, si recordáis. Y dijimos que era una palabra muy mal entendida, muy mal usada, pero cuando la entiendes, trae una gran libertad. La palabra griega es metanoia, que literalmente significa cambio de mente. Menta es cambio y noia, mente. O sea que es una traducción literal. Significa cambiar tu forma de pensar. Y notad que arrepentirse no significa cambiar tu conducta, no significa dejar de hacer algo, sino cambiar tu forma de pensar. La segunda palabra es confesar, que también es una palabra muy mal entendida. Confesar viene de homologueo, también una palabra compuesta. Homo, ¿sabéis lo que significa? Lo mismo. Logeo, la raíz es logos, palabra, el verbo decir, por tanto significa decir lo mismo. Así que en el sentido bíblico, confesar es decir lo mismo que Dios dice sobre algo. Y no se trata solo de confesar tus pecados, porque la confesión es mucho más que eso. Es decir lo mismo que Dios dice sobre cualquier cosa. Es decir, Dios, tú estabas en lo cierto y yo estaba equivocado. Es estar de acuerdo con Dios, no discutir con Él. Es decir lo que Dios dice. Y quiero que entendáis esto que acabo de decir. Y repito, la confesión no es solo confesar pecados. Esto es solo una pequeña parte de lo que significa confesión. La confesión bíblica es mucho más amplia, es mucho más liberadora que eso. Claro que confesar mis pecados es importante porque es necesario para el perdón. Pero si me detengo ahí, si dejo que la confesión solo sea decirle, sí, Dios, me equivoqué, lo hice mal, te pido perdón, no lo volveré a repetir, nada va a cambiar en mi vida. Y si no, piénsalo. ¿Cuántas veces le has dicho esto a Dios? Y le has dicho, perdóname porque he cometido este pecado. Y nuevamente, perdóname porque lo he hecho otra vez. Señor, perdóname porque otra vez he caído en lo mismo. Otra vez lo he vuelto a hacer, Señor, otra vez. Y así, vez tras vez. Y confiesas tu pecado y pides perdón, pero no cambia tu vida. ¿Estáis de acuerdo conmigo? No ha cambiado nada en tu vida. ¿Os dais cuenta de que tampoco es que seamos muy creativos a la hora de pecar? Tenemos 4 o 5 cosas que repetimos una y otra vez, seguimos tropezando una y otra vez en la misma piedra, de modo que confesar tu pecado trae perdón, pero no cambia tu vida. Pero hay otro tipo de confesión, y ese tipo de confesión sí cambia tu forma de vivir. Y no se trata de confesar tus pecados, sino de confesar tu fe, lo que es muy diferente.
Confesar tus pecados es decir lo que Dios dice de lo que hiciste. Pero confesar tu fe es decir lo mismo que Dios dice acerca de quién eres tú. Así que si quieres tener una mente renovada, si quieres renovar la forma en la que te ves a ti mismo, tienes que comenzar a confesar tu fe. Cuando digo lo que Dios dice, comienzo a pensar como Dios piensa. Cuando digo lo que Dios dice acerca de la vida, comienzo a pensar como Dios piensa sobre la vida. Cuando digo lo que Dios dice acerca del amor y las relaciones, comienzo a pensar como Dios piensa acerca del amor y las relaciones. Cuando digo lo que Dios dice acerca del dinero, comienzo a pensar como Dios piensa sobre el dinero. Cuando digo lo que Dios dice acerca de mí, comienzo a pensar como Dios dice acerca de mí. Y esta es la clave para una vida transformada. Dejas que lo que Dios dice sobre quién eres tú cambie tu manera de pensar. Y eso va a cambiar tu manera de vivir, porque tus pensamientos controlan tu vida. Y no estoy hablando del poder del pensamiento positivo, estoy hablando del poder del pensamiento bíblico, de dejar que la palabra de Dios sea la norma en mi vida, que sea la verdad que sigo. Estoy hablando de tomarle en serio la palabra de Dios, de creer que lo que Él dice es verdad, creer que lo que dice acerca de Él es cierto igual que lo que dice acerca de mí, eso es verdad, y luego vivir en consecuencia, creyendo que todo esto es verdad y construyendo mi vida sobre esas verdades. Si tratas de intentar cambiar tu vida empezando por tu comportamiento, vas a fracasar siempre. No se trata de tener buenas intenciones, no se trata de hacerle promesas a Dios, de decirle, te prometo que no lo voy a volver a hacer, porque no lo puedo cumplir. El cambio no comienza con nosotros, comienza siempre con Dios. Empieza cuando me pongo de acuerdo con Él, cuando digo, sí Señor, lo que tú dices es verdad, eso es lo que dice tu palabra y yo lo tomo en serio, la creo, esta es la verdad para mi vida. Escuchad, Dios no me está pidiendo que haga una promesa que no puedo cumplir, sino que reciba una promesa que solo Él puede cumplir. Por eso es tan importante saber qué es lo que Dios dice de nosotros, para poder decir las mismas cosas de nosotros mismos. Y Dios dice que soy una nueva criatura, una nueva creación en Cristo, que mis pecados son perdonados, que Dios no se avergüenza de mí, que soy un hijo de Dios, que Él me ama y me acepta incondicionalmente, que tiene un propósito y un plan para mi vida, que Él jamás me abandonará. Todo esto lo dice en su palabra, tengo su palabra, me lo ha prometido. Por tanto, lo creo. Y estoy convencido de que si pasáramos más tiempo confesando nuestra fe, necesitaríamos mucho menos tiempo para confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque tus pensamientos controlan tu vida. Tu forma de pensar controla lo que haces. Y cuando dices lo que Dios dice, comienzas a pensar como Dios piensa y a actuar conforme a su voluntad. Partíamos de Efesios 4:23, ¿recordáis? Ese punto de partida para empezar a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y dice, renovaos en la actitud de vuestra mente. Y quiero daros un poco de contexto sobre este verso. Pablo está hablando, y algún editor lo coloca en el título del pasaje, acerca de el hombre nuevo en Cristo, la vida del nuevo hombre en Cristo. Y dice que no sigamos viviendo como los gentiles, es decir, como aquellos que no conocen a Dios, que cometen toda clase de impurezas, porque vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. Y menciona una lista de cosas que hacía la gente en ese tiempo, en esa cultura, igual que en la nuestra, pero que los creyentes no debían de conformarse a ese mundo, a esa cultura, sino dejar de hacer eso. Y él menciona cosas como robar, hablar con un lenguaje soez, la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y toda clase de maldad. Y es en este contexto que Pablo dice, renovaos en la actitud de vuestra mente. Está diciendo que si quieres experimentar un cambio verdadero en tu vida, una renovación en tu vida, debe de existir una renovación de tu mente, de tus pensamientos. Y la renovación comienza con una demolición. Si habéis alguna vez tenido que renovar algo en vuestras casas, ya sabéis que esto no es algo que ocurre instantáneamente, en un momento, sino que es un proceso. Yo recuerdo que nosotros cuando vivíamos en Romil hicimos 2 reformas. Reformamos un aseo que teníamos,
que estaba inutilizado por las condiciones que tenía, y luego la cocina. Cualquiera de las dos obras, ¿verdad?, fueron incómodas, alteraron nuestras vidas, fue un trabajo duro, surgieron imprevistos, fue costoso. El resultado final fue bueno, pero el proceso requirió trabajo. Y la renovación de tu mente no es para nada diferente. Ahora, cuando renuevas tu casa, ¿por dónde empiezas? Pues empiezas con la demolición, quitando todo lo viejo que no quieres. Y la renovación de tu mente es exactamente igual. Cada día procesas en tu mente alrededor de entre 60 y 80.000 pensamientos. Esto significa que cada hora estás pensando en 3.000 cosas diferentes. Y con el tiempo, la forma de procesar estos pensamientos produce patrones que se forman de creencias o que forman creencias. Y estas creencias definen cómo te sientes, qué dices y qué haces. Así que regresando a lo que Pablo está diciendo, para renovar la actitud de nuestra mente, estos patrones tienen que ser quitados, tienen que romperse, deben de destrozarse, descartarse, demolerse. Para que entendáis mejor, permitidme, por favor, que repita una vez más esta historia que ya os conté también en el primer mensaje. Los que la conocéis, tenedme paciencia, lo hago por amor a aquellos que quizás no la conozcan, porque creo que ilustra perfectamente lo que necesito deciros. Y es la de los elefantes en el circo. Aquellos que trabajan domesticando elefantes, y he leído esta semana no solo esta experiencia que yo conocía, sino que es una práctica habitual, y me ilustró mejor lo que voy a compartir con vosotros. Lo que hacen cuando nace una cría de elefante, un bebé elefante, es que lo sujetan con una cadena al tobillo y el otro extremo lo atan en una estaca o en un poste o en algo sólido y fuerte, de tal manera que el bebé elefante, como todos los bebés, como todos los niños, quiere hacer lo que él quiere hacer. Y de repente se encuentra limitado por la cadena, tropieza con la cadena le sujeta, tira de ella, hace todas las fuerzas para liberarse de aquello que le ata hasta que finalmente se rinde. Porque no tiene fuerzas aún para romper la cadena ni para levantar la estaca o derribar el poste. De tal manera que cuando se rinde ya no hace falta estaca, porque la estaca la tiene el elefante en la mente. Está convencido de que lo ha intentado todo y que no ha podido ni puede liberarse de esa cadena. Y entonces lo curioso es que sus dueños le colocan la cadena en el tobillo sin atarla a ninguna parte, lo dejan suelto y el elefante no se mueve. Él sabe que está limitado a un pequeño espacio en el que puede moverse y solo da pasos en círculo y nunca se mueve del lugar mientras sienta que la cadena está atada a su tobillo, viviendo en una mentira acerca de su condición, siendo inconsciente, ¿verdad? Si él supiera que la cadena no está atada, podría ir a donde quisiera, pero no lo hace, porque no sabe que ya es libre, no es consciente de su situación, de tal manera que un animal tan poderoso que puede arrancar un árbol de raíz, que puede aplastar un coche, se encuentra ahí toda su vida limitado, sin libertad, para ir a cualquier lado, encadenado a absolutamente nada. Está encadenado a nada, viviendo una mentira acerca de su propia condición. Y quizás tú estés ahora como este elefante. Te has acostumbrado tanto a las cadenas que te atan que ni siquiera te das cuenta de que podrías ser libre, de que puedes ser libre. Pero como las cadenas del elefante, el único poder que éstas tienen sobre ti es el que tú le das. Así que hay una pregunta que creo que todos tendríamos que hacer. Independientemente de en qué punto te encuentras en tu camino de fe, si crees o no en Jesús, hay una pregunta que creo que nos haría bien responder y es: ¿cuáles son mis cadenas? ¿Cuáles son mis cadenas? Esas cadenas que estoy arrastrando conmigo y que se basan en algo que no es verdad. Quizás sean cadenas de culpa, porque has hecho algo y no te has podido perdonar y has llegado a la conclusión de que es imperdonable aquello que hiciste y por tanto Dios no te va a aceptar. Y esto hace que te mantengas lejos de Dios porque no quieres ser rechazado. O quizás sea el remordimiento por lo que no has hecho. Así que te sientes fracasado y te cuelgas la etiqueta, soy un fracasado. O quizás sea la desesperanza, porque hay cosas en tu vida que realmente has querido cambiar, le has pedido a Dios que las quitara de tu vida, ha pasado mucho tiempo y nada ha cambiado. Y has llegado a la conclusión de que
esa área de tu vida a Dios no le interesa, no le importa, o incluso peor, que tu vida a Dios no le importa y por tanto has dejado de orar. De esos 60 a 80 mil pensamientos que tenemos, muchos de ellos son grabaciones, son cosas que se repiten una y otra vez acerca de ti mismo. Quizás tú eres uno de estos que se repiten constantemente: no le caigo bien a nadie, nadie me quiere en realidad, no valgo nada, mi vida no tiene sentido, soy un fracasado. Yo tengo cadenas en mi vida, yo sé que vosotros también tenéis cadenas en vuestras vidas. Recuerdo, pensando en mis cadenas, de dónde vienen ciertas cosas que noto en mi vida que me limitan. Recuerdo una experiencia que viví siendo un niño y estuve buscando, pero no encontré mi cartilla de primaria. Porque recuerdo que en esa cartilla de primaria, junto con las notas de fin de curso, la profesora, ni recuerdo qué profesora fue, anotó, y recuerdo perfectamente cuando llegué a casa y mi madre lo leyó, anotó que era muy inteligente, pero que era un niño muy introvertido. Y yo no entendía lo que significaba esa palabra, pero entendí que no era algo bueno. El que lo señalara así, eso del pero, al decir algo y luego el pero, digo, esto no puede ser bueno. Y entonces esto me generó un montón de inseguridades, de que había algo en mí que no estaba bien. Y ello me llevó a encerrarme todavía más en mi caparazón, a protegerme, a que otros no vieran aquello que se señalaba como defectuoso en mí. Y de hecho, yo no sé si la etiqueta me condicionó para hacerme introvertido o ella sencillamente reconoció algo que estaba ahí. O sea, no sé si soy introvertido porque la profesora lo señaló, porque lo que sí aprendí con el tiempo es que la introversión no es algo tan fácil de ver, que el comportamiento es totalmente distinto, que una persona introvertida y extrovertida se pueden comportar igual, de la misma manera, y socializar de la misma manera, y la distinción más clara es que mientras el introvertido se desgasta en las relaciones sociales, se va cansando, el otro, el extrovertido, recarga las pilas. Está agotado, llega a una fiesta, encuentra con la gente y termina la fiesta aún con ganas de más, ¿verdad? Pero esta es la única diferencia que podríamos observar. Y también aprendí que uno puede ser introvertido y hacerse todavía más introvertido, encerrarse más en un caparazón y aislarse de la sociedad, reafirmando la etiqueta. O puede decidir socializar normalmente, es decir, no ser tan cerrado porque esto me perjudica. ¿Entendéis lo que estoy queriendo decir, verdad? En todo caso, esto ha dejado secuelas en mi vida hasta el día de hoy. La idea de que lo que yo digo a nadie le interesa, de que lo que voy a decir es una tontería, eso está presente en mi vida aún hoy. Y por eso me doy cuenta de que me cuesta mucho hablar en público, no de esta forma. Si tengo que hablar en público, si tengo que responder, si alguien me pregunta, lo agradezco. Pero si nadie me invita y estoy en una reunión de vecinos, no encuentro el momento ni el lugar para hablar. Y normalmente estoy en toda la reunión callado. Y esto me ocurre en otro tipo de reuniones. Algunos que me conocen ya lo han detectado. A menos que se me pregunte, prefiero callarme. Pero prefiero callarme por esa inseguridad. Lo que vas a decir es una tontería, esto no le interesa a nadie, o cosas por el estilo, ¿verdad? Yo no sé si tú te estás repitiendo también algunas de estas declaraciones de insuficiencia. Yo no soy suficientemente bueno, o perfecto, o alto, o guapo, o delgada, o delgado, o fuerte, o mamá buena, o papá bueno, o lo que sea, ¿verdad? En definitiva, no soy suficiente. Y si eso es lo que estás diciéndote, yo quiero decirte hoy lo que Dios quiere decirte a ti, y es basta, basta ya. El sentirnos insuficientes nos llena de miedos, de inseguridades y de vergüenza. Pero Jesús no es el autor del miedo ni de la vergüenza. Satanás es el padre de la mentira que nos lleva a tener miedo. Al contrario, la Biblia nos dice que en el amor no hay temor, y Dios es amor. Así que una relación con Él nunca nos puede infundir temor de ningún tipo. Y si hay temor es porque no estamos conociendo a Dios, no estamos conociendo el amor. Y en ese sentido, el diablo sí que quiere robarnos la alegría, el gozo, la esperanza, nuestro propósito. Así que rompe ya ese guión de que no soy suficiente, que has estado repitiendo en tu mente, porque Dios ha escrito una historia nueva para ti y está ansioso de que la vivas. ¿Cómo? Pues se trata o se basa en la verdad. Se trata de saber la verdad, de esto se trata este mensaje, de conocer tu verdadera identidad,
Jesús dijo que conoceremos la verdad y seremos libres. Y para ello debes de saber la verdad. Y la verdad es que yo soy quien Dios dice que soy. Dice el salmista: algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Notad, mirad, rompió las cadenas, rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Y escuchadme bien en esto: los barrotes de tu prisión han sido rotos para ti. Así que puedes salir ahora mismo. Estás atado, si estás en Cristo, si tienes a Cristo en tu vida, estás atado a absolutamente nada. No hay nada que te sujete. Para eso vino Jesús, para darnos libertad, para librarnos de la culpa, de la condenación, de todas esas mentiras sobre nosotros mismos. Ya no tienes que seguir siendo así. Nos dice Romanos que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y estas son las mejores noticias que vas a escuchar hoy. Mejor dicho, que vas a escuchar en toda tu vida. Y esto tendría que emocionarte más. Yo no sé si sabéis que este es el único lugar en las Escrituras donde se mencionan estas dos palabras. Esto se conoce como un apax legomenon. Esta palabrota lo que quiere decir es esto, que es el único lugar en un cuerpo de escritura en el que aparece una palabra. Y aquí aparecen las dos juntas, ninguna condenación. Y para mí son dos de las palabras más hermosas de toda la Biblia, porque dicen que esa renovación que Dios quiere hacer en mi mente es un lugar seguro al que puedo entrar sin temer a Dios, porque no tengo que preguntarme si Él me va a aceptar o me va a amar, o si me va a rechazar, o me va a acusar por algo que hice, o va a recordar algún episodio que me genere vergüenza. Dice, no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús. Y esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esta verdad es tan importante que Jesús ha querido que se plasmara de tal forma que pudiéramos percibirlo no solo por el oído, sino también con la vista. Él nos llama a seguirle, a creer en Él, a confiarle, en tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él. Y también nos promete traer libertad a nuestras vidas, pero nos pide que luego seamos sus testigos, que le digamos a otros el cambio que ha ocurrido en nuestras vidas. Y nos dijo que además lo hiciéramos de tal manera que todos pudieran verlo. ¿Y sabéis de qué manera es? Pues precisamente a través del bautismo. Él es el que pidió que hiciéramos discípulos y los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el bautismo representa de una forma preciosa este cambio de vida. Lo viejo ha pasado, ese viejo hombre es sepultado y se queda ahí atrás, se queda ahí enterrado y se levanta una nueva criatura, una nueva vida ha comenzado para ellos. Y esto es lo que representamos por medio del bautismo. La renovación empieza con la demolición. En la renovación de tu mente, Dios va a empezar por derribar las viejas maneras de pensar. Y la herramienta que Dios utiliza para ello es su palabra, es la verdad de la Escritura. La verdad es lo único que puede destruir a la mentira. Y Dios usa la Escritura para hacerlo. Leemos en Hebreos que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que es una espada de dos filos. Con un filo mata y con el otro da vida. El filo que mata es el que mata las mentiras que has estado escuchando, esa vieja manera de pensar. El filo de la palabra de Dios que da vida es con el que te realiza esa cirugía de corazón a corazón abierto, donde limpia, corta la infección, quita los residuos del pecado y te libera. La palabra de Dios puede romper cualquier cadena, puede abrir cualquier celda, puede destruir cualquier fortaleza.
si le permites que haga su obra en ti. Y si lo haces, cambiará la forma en la que tú piensas acerca de ti mismo. Y por eso es que debemos de ser personas de la palabra. Tenemos que saber lo que Dios dice para poder decir lo que Dios dice y llenar nuestra boca con la palabra de Dios. John Austin, no sé si lo conocéis, padre del actual pastor de Lakewood, Joel Austin, él comenzaba todos sus mensajes con una declaración de fe en la que decía, y cito textualmente: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Con audacia confieso que mi mente está alerta, mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Yo nunca seré el mismo, en el nombre de Jesús. Amén, ¿no? Y quisiera compartir algunas declaraciones sobre ti que encontramos en la Biblia. Estas son declaraciones que la Biblia dice que son verdad acerca de ti. Así que tienen que ser cosas que tú digas acerca de ti mismo para que puedas cambiar la forma en la que piensas acerca de ti mismo. Dice que en Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque el Hijo me ha liberado, soy verdaderamente libre. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Dios es fiel y no permitirá que yo sea tentado más allá de lo que puedo soportar. Nada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios me ama y soy ante sus ojos precioso y digno de honra. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu que vive en mí es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y esto es solo un botón de muestra. Las he traído aquí para tener algo por donde empezar, pero hay cientos, miles de expresiones de la Biblia que hablan acerca de ti, donde dice que cuando tú escuchas la palabra de Dios y la pones por obra en tu vida, todo lo que hagas te saldrá bien, que prosperarás en todo lo que emprendas, que el Señor no te dejará ni te abandonará, que estará contigo todos los días de tu vida, que cuando te exaltas, te colocas debajo del Señor, bajo sus alas protectoras, Él te exaltará a su debido tiempo. Que cuando te sometes a Dios, resistes al diablo, Él huye de ti. Todo esto lo dice la palabra de Dios acerca de ti. Así es como Dios te ve. Y esto es lo que Dios dice acerca de ti. Así que esto es lo que tú tienes que decir acerca de ti mismo. Comienza a decir estas declaraciones. Cópialas en una hoja, ponlas en la puerta de tu nevera, hazle una foto con tu teléfono, léelas tan seguido como sea necesario leerlas. Para recordárselas a Dios, recuérdatelas a ti mismo, díselo al diablo. Y cuando el diablo quiera recordarte tu pasado, háblale tú acerca de su futuro. Léeselas, léelas cuando tengas temor, léelas otra vez cuando sientas dudas, cuando estés bajo presión, léelas otra vez, cuando seas tentado, léelas otra vez. Deja que estas verdades renueven tu mente. Hay muchas más, como decía, ¿verdad? Al edificar tu vida sobre la palabra de Dios, eso realmente hará que empieces a pensar de manera diferente. Y cuando piensas de forma diferente, vas a ver cómo empiezas a comportarte de una forma también diferente. Y te lo puedo asegurar porque esto es lo que me sucedió a mí. Eso es lo que me está sucediendo a mí. ¿Quiere decir esto que ya soy perfecto? Por supuesto que no. Si no, preguntadle a Sole, ¿verdad? Ella os dirá mis defectos. Pero Dios no ha terminado todavía conmigo. Dice su palabra que estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo que Él ha empezado, lo terminará. Y permitidme advertiros de que en el mundo tendréis aflicción, de que debéis de esperar problemas y desafíos, porque nuestro adversario, el diablo, no quiere verte libre, no quiere verte pensar de una manera nueva. Así que te hará enojar, hará sonar esas cadenas en tu oído, te va a susurrar cosas cuando estés débil, te perseguirá y te acosará con recuerdos de tu pasado. Pero tú empieza a declarar la verdad de la palabra de Dios. Actúa en base a esa verdad, edifica tu vida en esa verdad. Tómale la palabra a Dios porque puedes hacerlo.
Di lo mismo que Dios dice acerca de ti y aprende a vivir en libertad en Cristo. Y eso hará que algo nuevo empiece a ocurrir en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo. Ya ha empezado. ¿No te das cuenta? ¿No lo estás percibiendo? Quiero terminar y quisiera haceros una invitación. Una invitación a que demos un paso de fe para que algo cambie en nuestras vidas. Un paso importante va a ser esta semana de ayuno, donde queremos buscar a Dios. Más que sus regalos, ¿verdad? Agradecemos sus bendiciones, pero más que las bendiciones lo que agradecemos es la mano que los trae, ¿verdad? La presencia de Dios que llena nuestras vidas, como alguien de los que se bautizaban compartía con nosotros. Es o Dios o nada. Y hemos entendido que queremos escoger la mejor parte. Y lo que quiero es que penséis en qué punto os encontráis, hasta dónde os sentís paralizados por cadenas que no os atan y que decidáis llevar esto hasta el extremo y ahí dar un paso más. Y quizás este paso en tu vida significa confiar en Jesús, creer en Él, darle una oportunidad, porque hasta ahora has vivido independientemente de Dios. Has vivido llevando tú las decisiones, tomando tú cada una de tus decisiones porque creías que sabes mejor que nadie lo que te conviene y lo que es bueno para ti. Y necesitas quizás experimentar hasta qué punto estás equivocado en esto. Pero si ya lo has sentido, si te sientes en quiebra, en bancarrota espiritual y eres consciente de que no tienes los recursos suficientes ni la sabiduría para escoger lo que es bueno para ti, que tantas veces te has equivocado, decide confiar en Jesús. Y dile, voy a hacerte caso a ti, voy a seguir lo que tú dices que haga. Dale una oportunidad y quiero invitarte a que hoy puedas abrirle tu corazón. Si no tienes una relación con Él hasta ahora, abre tu corazón y dile, me arrepiento. Yo he cambiado mi forma de pensar, hay un cambio en mi mente e entiendo que yo no soy Dios para saber lo que es bueno, ni tengo el poder para conseguir que ocurra lo que yo deseo y por tanto me rindo. Me rindo en cuanto a querer llevar mi vida a mi manera, porque esto solo me causa daño a mí y a la gente que amo. Y hoy quiero cambiar la dirección de mi vida y quiero seguir tus pisadas, quiero andar contigo. Por eso ven a mi vida, ven a mi corazón. Yo no sé si alguien hoy, en esta mañana, está queriendo tomar esta decisión. Si hay alguien, por favor, yo te pediría que ahora, donde estás, levantes tu mano. Yo quiero que oremos como iglesia por ti, para afirmarte, para apoyarte, para acompañarte en este camino. No sé si hay alguien que está tomando esta decisión o quiere tomarla. Y me gustaría también que indistintamente del punto en el que nos encontramos en nuestro camino de fe, que pudiéramos decidir dar un paso más. Que puede ser comprometerme a estudiar la palabra de Dios, comprometerme a asistir a un grupo de conexión, comprometerme a servir, a buscar mis dones, a saber para qué Dios me ha creado. Que puede ser el comprometer mi vida para el servicio de Dios, para el ministerio o cualquier otra situación. Esto es algo personal y subjetivo. Y os pido también que estéis considerando esta opción de dar un paso adelante. Vamos a orar y el grupo de alabanza va a ocupar su lugar aquí al frente para cerrar la reunión. Padre, te damos muchas gracias, te alabamos, Señor. Gracias porque, Señor, tantas veces nos hemos metido en pozos de los que no podíamos salir, pozos mentales, Señor, en los que nosotros mismos hemos cavado y nos hemos encerrado y luego no hemos visto la salida. Pero gracias porque tú estás ahí para liberarnos. Tú has querido amarnos de una forma incondicional, no tomando en cuenta nuestra situación, ni nuestra rebeldía, ni los desprecios que nosotros te hemos podido hacer, sino al contrario. Señor, superando todo obstáculo, amándonos de tal manera que te has hecho irresistible a nosotros. Y Padre, queremos hoy poner nuestras vidas en tus manos. Queremos escuchar tu voz, hablarnos acerca de quiénes somos para ti. Queremos afirmarnos en tu voluntad y confesar, decir lo que tú dices acerca de nosotros, creyendo que esa es la verdad y no lo que escuchamos que otros dicen, ni siquiera lo que yo mismo en mis pensamientos opino acerca de mí. Yo hoy quiero declarar, Señor, que lo que tú dices es verdad, que soy quien tú dices que soy, que puedo hacer lo que tú dices que puedo hacer, que tengo lo que tú dices que tengo. Y te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.